me mandaba al link de la sesión anterior. Bueno, no es nada de extrañarse, pero bueno. Recién terminé de dar una clase y se ve que cuando cliqueaba en el link de esta teoría, me mandaba el link de la teoría anterior. No sé qué locura se mandó. Y bueno, hasta que me di cuenta, digo, es poca gente y bueno, estaba linkeado a la otra teoría. Bueno, acá estoy. ¿Dónde estoy ahora? La semana pasada. No compartí la ventana. La semana pasada habíamos empezado a ver bases de datos distribuidas y habíamos visto lo que se llamaban las reglas de Date que debían cumplirse con bases de datos distribuidas para poder lograr pasar a ese esquema básicamente distribuido, valga la redundancia de la palabra 80 veces. Si bien habíamos dicho que esta era una definición muy noventosa del siglo pasado, donde varias de las reglas dejaban de tener sentido hoy en día, no porque dejaran de tener sentido la regla en sí, sino porque ya era algo totalmente natural que no necesitaba una regla para poder implementarse, sino que ya era un concepto que se manejaba, fueron los comienzos de la base de datos distribuida. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy, por arriba, sin entrar demasiado en detalle, esto es bastante interesante, armar práctica y jugar con prácticas reales. Ustedes en la práctica van a jugar con un problema o algún conjunto de problemas tampoco extremadamente reales, pero bueno, donde la idea es pensar de acuerdo a una definición genérica cómo sería el modelo de datos. Ese modelo de datos, para ser construido, necesita de 4 etapas. Las 3 etapas que vimos en base de datos cero, modelo conceptual, lógico y físico. Y una vez que el modelo está terminado, es analizar el conjunto de problemas que aparecen en un entorno distribuido y que básicamente están representados en estas 4 o 5 transparencias que vamos a ver al principio de la clase de hoy. ¿En qué consiste la cuarta etapa de definición de una base de datos distribuida? En analizar la naturaleza del problema, en analizar la usabilidad que van a tener los datos, quiénes los van a usar, dónde van a estar ubicados los que lo van a usar y qué tipo de accesos van a tener esas personas para tratar de generar un modelo que sea más seguro, que sea más estable y que sea más eficiente. La idea de generar una base de datos distribuida es dejar de tener un solo servidor de datos. Nosotros hasta ahora, en todo momento, supusimos que había un servidor de datos casi sin decirlo. La forma explícita de decirlo fue cuando llegamos a seguridad en las transparencias de hace 2 clases, donde hablábamos de que teníamos un servidor de datos con una sola bitácora, y básicamente es el esquema más común que tenemos en cualquier organización. Un servidor de datos con una sola base de datos con una sola bitácora para la solución de todos los problemas. Con lo cual, lo que habíamos visto en la materia hasta ese momento era la realidad a la cual nos enfrentábamos y es la realidad, insisto, de la mayoría de las organizaciones. Ahora bien, cuando una organización es demasiado grande, por una cuestión organizativa, por una cuestión de eficiencia, quizás ya no conviene usar una base de datos distribuida, lo que pasaba, que yo les contaba, a fines del siglo pasado, donde por cuestiones organizativas, por cuestiones de eficiencia y por cuestiones de capacidad, porque las computadoras no tenían la capacidad de procesar tantos clientes, uno necesitaba generar estos esquemas de distribución. Hoy en día yo les diría que la capacidad de las computadoras para procesar una cantidad de clientes abrumadora está, ¿sí? Con el hardware, gastando más en hardware y gastando más en interconectividad, yo casi puedo resolver cualquier problema. Sin embargo, en las bases de datos distribuidas de hoy en día, el problema está ya más que nada, lo que habíamos hablado de las grandes bases de datos, con la capacidad de las computadoras, ¿sí?
ya volvemos a tener problemas donde en ese tipo de soluciones que debemos encontrar para esos problemas, una computadora con un disco rígido no alcanza ni ahí. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a discutir lo que sería una base de datos distribuida, ¿sí? En un esquema parecido a la década del 90 del siglo pasado, diciendo, bueno, bárbaro, yo tengo que lograr tener un esquema mejor, un esquema eficiente. Ese tipo de soluciones también pueden estar presentes hoy en día. Muchas, perdón, no quiero decir muchas porque si no me voy a contradecir con lo que dije antes. Algunas organizaciones, por su volumen y por el manejo mismo de la información que tienen, necesitan tener un esquema distribuido. Pensemos en un banco. Banco Santander, banco francés, ¿sí? Cualquier banco, el Superville, el que fuera, los bancos de Argentina son subsidiarias o son apéndices de bancos europeos. Yo no voy a entrar en discutir si eso está bien, si está mal o lo que fuere, pero en definitiva, el banco francés o el banco Santander, que tienen sus sedes en España, ¿sí? Actúan en Argentina como una subsidiaria de ese banco. Ahora bien, ese banco, ¿le conviene tener un esquema centralizado, ubicado en, vaya a saber dónde, donde estén todos los clientes del Banco del Mundo, donde no importa las subsidiarias que tengan en Sudamérica o en otras regiones, sea solamente una base de datos centralizada? Yo no soy quien para responder esa pregunta, pero lo que puedo decir es, veo poco probable que tener un servidor de datos donde tengan toda la información sea de utilidad para la organización. Yo creo que la capacidad de tener un buen servidor de datos y la eficiencia de tener un buen servidor de datos para atender a todos los clientes del banco se puede conseguir, no es imposible. El banco es grande, pero no es tan grande, la información es grande, pero no es tan grande, la cantidad de accesos es grande, pero no es tan grande como para que un buen servidor de datos con una buena interconectividad no se pueda lograr. Ahora, la pregunta es, ¿conviene que el banco tenga eso? ¿Conviene que tenga un gran servidor de datos? ¿Conviene tener un único punto de fallos? ¿O conviene que de alguna manera cada regional se responsabilice de su información y todos la compartan para el bien común, pero que si hay quilombo en Argentina, el quilombo quede en Argentina y no se propaga al resto del mundo? Bueno, eso es lo que hoy en día se preguntan las organizaciones. Si la respuesta es, mira, no conviene, conviene tener un servicio central, bueno, irán por una solución donde no haya distribución. Ahora, si se considera que es más viable tener varios servidores y que cada uno atienda a distintos tipos de clientes de manera colaborativa, entonces se plantea un esquema distribuido de información. Vamos a suponer esos casos y vamos a suponer en ese tipo de problemas, ¿cuál sería la cuarta etapa de diseño de una base de datos distribuida? Como dice acá la transparencia, los factores que inciden en la construcción del modelo de datos están presentes en el modelo distribuido. O sea, si yo diseñé la base de datos desde cero, el diseño fue exactamente igual hasta este punto. O sea, voy a tener una tabla clientes, voy a tener una tabla cuentas, voy a tener una tabla movimientos, eso no va a tener diferencia. Puede que haya algunas diferencias menores en lo que es el manejo local de la información de impuestos, de la información impositiva de cada país, puede que haya alguna pequeña variante. En general, los bancos se manejan de manera multinacional y hay una ley cuasi internacional que regula el comportamiento y más para que no hagan lavado de dinero y todas esas cosas. Con lo cual, yo no digo que no pueda haber alguna consideración puntual para Argentina diferente de la de España que hace que el modelo no sea exactamente igual. Eso sí puede existir. Pero en general, mi modelo de datos es el mismo. Y el punto está en que el 95% del modelo de datos que es igual, llega a un punto en el cual se decide no implantarlo sobre un servidor, sino implantarlo sobre diferentes servidores. Y entonces,
El momento que ahora aparece es lo que está puesto en la segunda parte de esta transparencia. Aparecen consignas adicionales, las cuales no influyen en el modelo de entidad-relación, para nada, no influyen en el modelo conceptual, no influyen en la primera parte del modelo físico, sí influyen en la segunda parte del modelo físico, que básicamente tiene que ver con la respuesta que le damos a cada caso. La primera definición que aparece acá es fragmentación. Una relación puede dividirse en subrelaciones o fragmentos, los cuales se distribuyen. Bueno, lo que primero tenemos que tener en cuenta acá es que estamos hablando del modelo físico. Como estamos hablando del modelo físico, cuando hablamos de la palabra relación, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿a qué nos referimos? Perdón, no escuché. No te escuché. Una tabla. Una tabla, exactamente. Estamos hablando de la relación en el modelo físico y eso es una tabla. No es el rombo, es una tabla. La tabla puede ser el resultado de una entidad o una relación del modelo entidad-relación. Estábamos de acuerdo. Pero acá estamos hablando de una tabla. La tabla puede dividirse en subtablas, que se llaman fragmentos, los cuales se distribuyen. Entonces, pensemos en ese problema del banco del cual veníamos dialogando. Nosotros pensamos, en realidad, lo llevo a pensar, no es que sea natural esto, sino que lo pensamos a partir del problema y cuando digo pensamos, pienso yo y lo llevo a pensar a ustedes, digo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si yo voy a decidir, mira, el banco está trabajando en 6 países diferentes y sería piola no mezclar en el mismo servidor al mismo país, o sea, pongamos un servidor por país. Esto no es una distribución geográfica. Puedo poner los 6 servidores en Finlandia. Y los países pueden ser Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, España y Bolivia. ¿Me faltó uno? No, están los 6. ¿Qué quiero decir? No importa dónde físicamente esté el servidor. El servidor puede estar en cada país, perfecto. O el servidor puede estar físicamente ubicado en la luna. No me importa dónde está físicamente. Lo que yo digo es, conceptualmente, el esquema de distribución que dice que yo voy a poner un servidor por país para que maneje la información del país. ¿Y eso qué significa? Automáticamente la tabla clientes se va a fragmentar en 6 partes. Los clientes de Argentina, los clientes de Chile, los de Uruguay y así siguiendo. Entonces, mi tabla de cliente se partió en 6 pedazos, en 6 fragmentos. Mi tabla de cuentas, siguiendo el mismo esquema, también se dividió en 6 pedazos. Mi tabla de movimiento, siguiendo el mismo esquema, se dividió en 6 pedazos. Y de esa manera, ¿qué logro? Logro tener, digámoslo así, no sé si va a ser exactamente este número, porque tengo un sexto de cada una de esas tablas en un servidor distinto. Los clientes de Argentina que normalmente ingresan desde Argentina utilizan el servidor de Argentina. Si en algún momento un cliente de Argentina, por lo que fuere, se conecta al sistema y lo atiende un servidor de España, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la IP era española y lo atendió el servidor de España. Para el tipo es lo mismo, va a poder seguir accediendo. ¿Y qué va a pasar? Voy a utilizar el servicio de España para acceder a la información de Argentina. Con lo cual estoy en una situación no normal, pero tampoco estoy en una situación anormal. Lo normal es que el de Argentina ingrese desde Argentina. Ahora, si se va de vacaciones, a lo mejor ingresa desde España. ¿Puede ingresar? Sí. ¿Es transparente para él? Sí. ¿Es todo igual en el problema? No, no es todo igual porque normalmente este tipo entraba de Argentina. Pero ¿cuál es la historia que entre de otro lado? Bueno, vos me podrás decir, y la carga de trabajo de este tipo que está generando en este momento, cuando usa el servidor español,
o sea, me está hinchando, porque no es lo mismo que entre en Argentina. Sí, está bien, está metiendo un poquito de ruido. ¿Es un ruido tan grave? No, no es un ruido grave. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a pensar en cómo genero mis tablas físicas y esa generación de las tablas físicas involucra dividirlas, partirlas en pedazos, de manera que esos pedazos sean más eficientes para ser utilizados. Eso trae montones de problemas adicionales, pero también trae montones de ventajas. A ver, por un motivo X, el servidor del país A no funciona. ¿Quiénes dejan de poder usar el sistema? Los clientes del país A. Los del B, C, D y E siguen utilizando porque usan otros servidores. Obviamente, cualquier servicio que yo quiera usar de A partir del servidor E no lo voy a poder usar porque A está caído. Pero en la medida que yo no use A, el resto del sistema sigue trabajando, con lo cual es una ventaja impresionante. La carga de trabajo se divide por 6, con lo cual tener un esquema de fragmentación es bastante piola. Ahora bien, lo que acabamos de ver, el ejemplo que acabo de dar para fragmentación, es hasta natural, hasta clásico, cuando uno plantea un banco multinacional y en ese banco multinacional lo que están definiendo, lo que se está definiendo son distintas instancias que tienen que ver con posición geográfica. Yo dije, bueno, bárbaro, tenemos un servidor por país, ta. La geografía incide en mi esquema de distribución. La geografía, no la ubicación, no el lugar donde va a estar el servidor, sino la geografía en general. No todos los problemas son tan directos. Suponete que vos tenés una empresa de Argentina, ¿sí?, que es una empresa muy importante, muy grande, que maneja mucha información, que tienes clientes de todo el país y que vos sabés que la sobrecarga que tenés en la base de datos es importante y vos decidís distribuir los datos. En vez de tener un esquema de facturación con una sola base de datos, vos decidís fragmentar en varios servidores. ¿Y acá cuál sería el esquema de fragmentación? Los clientes, ¿cómo los fragmento? ¿Por provincia y pongo un servidor por provincia? Podría ser un criterio y la geografía vuelve a tenerse en cuenta. Pero probablemente si yo haga eso y pongo un servidor por provincia, necesite 24 servidores. Y más de uno va a decir, pero vamos a poner un servidor para Tierra del Fuego y otro para La Pampa, que casi no hay movimiento. La distribución geográfica no tiene sentido. El mayor quilombo lo tenemos en la provincia de Buenos Aires y en Capital. Bueno, entonces pongamos un servidor para Capital, un servidor para la provincia de Buenos Aires y uno para el resto del país. Ponele. Bárbaro, pero el quilombo sigue estando. Porque el problema original se dividió por 3, pero el resto del país se llevó un 5% del problema y el 95% restante quedó en el servidor de Capital y en el servidor de provincia. Con lo cual mejoramos un poco las cosas, pero en realidad no las mejoramos nada. ¿Por qué? Porque una fragmentación geográfica no hacía falta, no era necesaria, no era importante para este problema. Y entonces, y bueno, quizá, mirá, nosotros tenemos 4 tipos de clientes. Tenemos los clientes consumidores finales, los clientes corporativos, los clientes internacionales y los clientes del Estado. Y esos 4 clases de clientes que nosotros tenemos son los que generan el problema. Mezclar esas 4 clases de clientes generan el problema. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos una fragmentación donde por tipo de cliente nosotros dividimos la tabla cliente y por ende los movimientos de esos clientes? ¿Y qué necesitaríamos? 4 servidores con esta característica que hagan esto, esto y esto. Bien. ¿Y eso podría ser una solución? Podría ser una solución. ¿Y qué estamos generando ahí? Una fragmentación que no tiene nada que ver con la geografía, sino que está más ligado al uso y al formato de una tabla específica.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el esquema de fragmentación depende del problema, de lo que genera el problema y de la solución que yo quiero dar. ¿Se entiende a dónde estoy apuntando con lo que estoy diciendo? ¿Sí? Partir las tablas significa partirlas de una manera lógica y que esa manera lógica me dé un beneficio medible. ¿Sí? Entonces, dado un problema, yo tengo que ver para cada una de las tablas del problema si se parten, cómo se parten, ¿sí? Y a partir de esa partición, cuántos servidores podría llegar a necesitar. Es muy complejo en abstracto buscar ejemplos puntuales para esto. Yo acá acabo de inventar dos que se me ocurrieron porque se me ocurrieron, donde básicamente se ven que los esquemas de fragmentación son diferentes. Eso es lo que uno debe buscar ante cada problema. ¿Se entendió hasta acá? ¿O hablé mucho y dije poco? Seguramente hablé mucho y dije poco, pero ¿me siguieron más o menos? Sí, sí, sí. Bien. Sí, creo que sí, o sea, sería como que la cuestión acá no es el tema en sí de o sea, más allá del tema de la fragmentación, sino cómo se asignan o cuál es el criterio con el cual se realiza la partición de las tablas. Claro. ¿Cómo se asigna? Fíjate que es el punto siguiente, que es lo que viene ahora. Está totalmente ligado al anterior, pero acá esto sería algo así como, a mí me dan un hacha y un tronco, y yo tengo que partir de la mejor manera ese tronco. Tengo el hacha, tengo el tronco y tengo que partirlo de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera de partirlo? Y por ahí a simple vista lo veo y por ahí tengo que empezar a pegar unos golpecitos a ver cuál es la mejor forma. Y también te puede pasar, que no es muy extraño que pase, que vos agarraste el hacha, agarraste el tronco, lo partiste, generaste unos pedazos preciosos, está todo bárbaro, pero ninguno de los pedazos te cabe en la estufa, con lo cual partiste bien, todo bárbaro, pero los pedazos son inútiles. ¿Por qué? Porque no se adecúan a tu estufa, con lo cual vos hiciste una partición muy estudiada, pero que no se condice con la realidad definitiva del problema. Y esto es lo difícil en el diseño de bases de datos distribuidas. No hay una regla. Vos aplicás el sentido común y das una solución que vos crees efectiva para ese sentido común. Lo que pasa es que el sentido común a veces no es tan común. Y vos diste una muy buena solución, pero que no es lo que el cliente quería o que no le sirvió al cliente. ¿Qué te quiero decir? La fragmentación en particular, no en general es un poco más clara, pero en particular depende mucho de prueba y error. Fragmenté de esta manera y con esta fragmentación pruebo cómo funciona. A ver si realmente funciona bien o funciona mal. Si funciona bien, lo dejo. Si funciona mal, pruebo a hacerlo de otra forma y lo vuelvo a medir. Pero esto, ¿dónde se hace? En la realidad. Esto es prueba y error. Por eso es que se dice en algún lado, nosotros lo vamos a ver en transparencia de más adelante, que los esquemas de fragmentación, asignación y replicación rara vez son estáticos. O sea, yo no hago el esquema de fragmentación, asignación y replicación, lo implanto y es lo que se va a usar siempre. Lo implanto y lo pruebo. Hay cosas que funcionan bien, hay cosas que no funcionan tan bien. Lo que no funciona tan bien lo cambio, lo voy adaptando, así hasta encontrar un óptimo. Ese óptimo puede no aparecer nunca, o ese óptimo puede ser óptimo durante 2 o 3 meses y después dejar de ser óptimo. ¿Cómo lo mido eso? Con el uso normal. ¿Qué hago? Estadísticas. Un tipo entraba y estaba en el sistema logueado 45 segundos y resolvía su problema. Cambié el esquema de replicación, ahora se loguea y está en el sistema 40 segundos, tarda menos para hacer lo mismo. Bueno, el cambio que hice fue efectivo. Lo dejo. Durante 3 meses el tipo tarda 40 segundos, después empieza a tardar 42 segundos, 45 segundos, 50 segundos en hacer lo mismo. ¿Y qué pasó? Y pasó que la utilización de la base de datos, el crecimiento de las tablas, el uso normal de las tablas, motivó que las tablas, cuando eran más grandes, fueran más ineficientes con ese esquema. Lo vuelvo a cambiar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Para Sí. nada son esquemas rígidos, son totalmente dinámicos o pueden ser totalmente dinámicos este tipo de esquemas. ¿Se entiende la idea de lo que estoy diciendo? ¿O les hice mucho lío? No, creo que se entendió. Bueno, entonces, lo que no hay que pensar es que hay reglas a aplicar y que esas reglas son así, punto, como cuando pasábamos del esquema conceptual al lógico. Las reglas son estas, tengo estas variantes, las aplico, punto. Acá las reglas son más difusas, dependen de cada problema y las reglas son totalmente dinámicas a lo largo del tiempo y no hay que asustarse con eso. El otro punto es la asignación. Vos fragmentaste, te tomaste el trabajo de analizar y fragmentaste. Supongamos que hiciste una muy buena fragmentación, que realmente fragmentaste bien la información. El siguiente punto es, bárbaro, yo la fragmenté, ahora la tengo que asignar a un servidor. Puede ocurrir que la asignación al servidor no sea adecuada, o sea, yo decido fragmentar de esta forma y luego poner la información en tal o cual servidor. Y resulta que la fragmentación estaba bien, pero el dato que yo puse en el servidor A no era el mejor lugar para ponerlo, por lo que fuere. Porque el servidor A estaba sobrecargado, porque el servidor A tenía mala conexión, porque el servidor A se caía, lo que fuere. Y eso hace a que el problema no tenga una tan buena solución, pero no ligado a la fragmentación, sino ligado a la asignación. Con lo cual, los dos conceptos están relacionados. Ahora, uno llega al punto donde dice, bárbaro, yo tengo 6 servidores, fragmento geográficamente, los 6 servidores son iguales, con lo cual, si yo pongo el fragmento 1 en el servidor 1 y el fragmento 2 en el servidor 2, es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fragmentos equivalentes en tamaño, computadoras equivalentes como servidores, enlace de internet equivalente. Entonces, ¿dónde puede estar el problema? Ahí no vas a tener problema. En ese ejemplo que acabo de dar, no voy a tener un problema de asignación. Todo va a ser más o menos lo mismo. El problema empieza con algunas tablas que yo fragmento una tabla X cualquiera, no sé cuál tabla puede ser. Y de la tabla X yo genero 3 fragmentos. Pero si teníamos 6 servidores, sí, está bien, pero la tabla X se fragmentó en 3 pedazos. No hubo necesidad de fragmentarlo en 6 pedazos, no tenía sentido fragmentarlo en 6 pedazos. Se fragmentó en 3. Ok. ¿Y dónde se van a poner esos 3 pedazos? Y se van a tener que poner en alguno de los 6 servidores que yo tengo disponibles. Entonces, son 3 fragmentos. No los pongamos los 3 en el mismo servidor, si no, no tendría sentido. Perfecto. Tomemos 3 servidores y pongamos cada fragmento en cada servidor. Y decidimos poner el fragmento A en el 1, el B en el 2, el C en el 3. ¿Fue una buena decisión? ¿O la decisión no tiene los resultados esperados? Y por ahí no tuvo resultados esperados. ¿Y qué pasa si la 3 que estaba en el C lo pasamos al servidor E? Y probemos y veamos qué pasa. Y por ahí está bien. Y por ahí después de un año de ver que las cosas funcionan, pero no todo lo bien que yo quería, me doy cuenta o que lo había asignado mal, o que en realidad el fragmento que yo había hecho de 3 pedazos convenía que fueran 4 pedazos para ponerlos en cualquiera de los servidores. ¿Se entiende lo que quiero decir? A esto nos enfrentamos, a soluciones que son muy abstractas y que son muy difíciles de medir a priori. ¿Por qué? Porque en definitiva, si es óptimo o no es óptimo, eso lo va a determinar el tiempo y el uso. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento hablamos que en un sistema, lo habíamos hablado cuando vimos SQL el semestre pasado, que en un sistema el 80% de un sistema recae en el 20% de las operaciones definidas. O dicho de otra manera, solamente del 100% de las utilidades de un sistema,
solamente los clientes usan el 20%. ¿Sí? En general, el 80% de los clientes usa el 20% de las funcionalidades del sistema. Con lo cual, si yo tengo en cuenta esto, el esquema de fragmentación y el esquema de asignación debería apuntar a resolver bien ese 20% de consultas que usan el 80% de la gente. En el otro 80% de las consultas que se usan poco, si son un poco más ineficientes, no pesan tanto como el resto. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son ese 20% de funcionalidades? ¿Yo lo tengo ese 20% de funcionalidades? ¿Lo conozco y estoy seguro de cuál es? No. Lo voy a conocer después del uso. Lo puedo suponer, pero no conocer. Bien. Y el esquema de fragmentación, suponiendo que es eso, ¿lo puedo generar? Sí, más o menos sí. Y el esquema de asignación, también más o menos sí. Pero es todo más o menos, o sea, yo no tengo información fidedigna porque eso depende del uso finito. Y el uso finito se da cuando se use de manera finita. Por eso es que insisto con esto. De lo que estoy hablando ahora es de conceptos genéricos y de prueba y error. Y eso es la vida real. En la práctica hay un par de problemas definidos donde hay 4 o 5 datos de la vida real para que juguemos un poco pensando. Pero en la práctica, por ejemplo, no les va a decir el servidor tiene tales características, el servidor tiene una fibra óptica de tal velocidad conectada, y esos datos también inciden en la performance final del sistema. Y como si todo lo que dije fuera poco, hay un tercer factor, la replicación. A ver, yo agarro con el hacha y parto el tronco en 10 pedazos. ¿Sí? No voy a agarrar la motosierra porque ya el muchacho de la motosierra ya se le está desafilando la motosierra. Hace 3 meses venía con bombas y motosierra, ahora viene con plumas y maracas, me parece, el amigo Milei, pero bueno. Yo le digo, agarro mi hacha y parto en 4 pedazos. Ok, listo, lo parto. Uy, me salió el ok como el de él, muy feo. Lo partí en 4 pedazos. Listo, tengo esos 4 pedazos. Por las dudas de algún pedazo, no hago un clon, no hago una copia, no hago una réplica. ¿Y para qué harías una réplica de un pedazo? Y mirá, yo en el servidor 1 pongo los clientes de Argentina. Pero los clientes de Argentina también los dejo copiados en el servidor 3. ¿Y por qué? Suponete que se te rompe el servidor 1, que te queda fuera de línea el servidor 1. Los datos los tenés en el 3. Entonces, el servidor 1 dejó de funcionar, pero como los datos también los tengo en el 3, el sistema es más seguro, el sistema es más fiable. ¿Por qué? Porque aún con un servidor caído, si los datos están replicados, se pueden usar en otro lado. O se pueden usar de otro lado. Entonces, el esquema de replicación también es interesante. La replicación repite información, sí, pero la repite de manera ordenada para aumentarme la disponibilidad. Entonces, si yo tengo un esquema distribuido, si yo tengo un esquema que generé a partir de fragmentación y de ubicación de esos espacios, ¿no podría además dotarlo de una mayor fiabilidad, de una mayor disponibilidad de los datos? ¿Y de qué forma? ¿Replicando la información que yo considero importante? ¿Y eso serviría para usar el sistema aun si algún servidor se cae? Y la respuesta es sí. Es todo un combo. En una base de datos distribuida es un combo. No es solamente eficiencia en operación, sino aumentar fiabilidad y disponibilidad. Entonces, en ese esquema, en ese combo, la fragmentación es importante, la asignación es importante, y si el dato se replica o no es importante, y si el dato se replica, a dónde se asigna es un nuevo factor que aparece. Esos son los 3 conceptos que tenemos que tener en cuenta. Y esos conceptos es lo que hace que el diseño de una base de datos distribuida sea mucho más compleja.
No en sí porque el dibujo sea más difícil, sino porque tenemos que tomar decisiones en función de poca o escasa información. La definición de asignación de fragmentos debe utilizarse con la regla del 20-80. Lo que yo decía hace un rato, me olvidé que estaba en la transparencia siguiente. El 20% de las transacciones utilizan el 80% de los datos. Entonces yo tengo que reconocer esas transacciones y esas transacciones tienen que resolverse de manera eficiente. Tampoco es fácil de reconocer eso a priori. Por lo tanto, es prueba y error, es lo que venía diciendo. ¿Qué influye? Información cuantitativa e información cualitativa de las transacciones. Bueno, en detalle. ¿Qué puede ser cuantitativo y qué puede ser cualitativo? Obviamente, cuantitativo es lo que se puede medir y cualitativo es lo que se puede apreciar. Lo cuantitativo yo puedo medirlo y es un número. Lo cualitativo yo puedo suponerlo y estimarlo. Cuantitativo, la frecuencia que se ejecuta cada transacción. Una vez que el sistema está operando y el sistema está funcionando, medir cada cuánto se ejecuta cada transacción es casi trivial. ¿Sí? Yo tomo el momento en que una transacción es activada. Bueno, y después saco el delta de tiempo que pasa entre transacción y transacción, que hace lo mismo, y puedo medir la frecuencia de la transacción. Obviamente, la frecuencia me va a decir que esta transacción se ejecuta cada 30 segundos. ¿Sí? Puede ser que en el día se haya ejecutado 1.000.000 de veces y que me da cada 30 segundos, pero en realidad hubo parte del día donde tardó más y hubo parte del día donde tardó menos. Es estadística, en definitiva. Se puede medir, pero la frecuencia no es un valor exacto. ¿Sí? El modo en que se ejecuta cada transacción, el contexto en que se ejecuta cada transacción, el conjunto de datos que involucra, los clientes que están metidos, el criterio de rendimiento para la transacción, cuánto tardó la transacción en resolverse. ¿Sí? Eso va a depender de qué, de los datos que involucró, obviamente, de los servidores a los que accedió, de la carga que tenía el servidor, pero en definitiva yo puedo obtener valores numéricos. Si yo voy obteniendo valores numéricos, voy cambiando los esquemas y esos valores numéricos tienden a achicarse, estoy haciendo las cosas bien. Si tienden a agrandarse, estoy haciendo las cosas mal. No hay mucha más vuelta que eso. Cualitativa. ¿Qué medimos en una cualitativa? Las cantidades de tablas involucradas, las cantidades de atributos involucradas, la cantidad de tuplas a las que accede. ¿Por qué lo dice cualitativo si esto también se puede medir? Bueno, porque esto va a depender del instante en que se haga también. ¿Sí? Va a depender del esquema de replicación. ¿Cuánto tardé en acceder para leer o escribir en cada momento y en función de la sobrecarga? ¿Sí? La cantidad de operaciones de lectura, la cantidad de predicados que tuvieron que tener. En definitiva, yo puedo medir esto y muchísima cantidad de cosas más y decir, ok, dame estadística para cada uno de los puntos que están puestos en esta transparencia con este esquema. Y después digo, bueno, bárbaro, hay números que no me gustan, que me gustaría achicarlos. ¿Cómo lo logro? Bueno, haciendo este cambio en el esquema. Hago este cambio en el esquema y vuelvo a medir lo mismo. En general, los resultados son mejores o peores, o iguales. Bueno, si son mejores, este esquema era mejor que el anterior. Si son iguales, da lo mismo. Si son peores, volvamos al esquema anterior o busquemos otra vuelta. Pero además, estos números, que los puedo sacar todas las veces que yo lo necesito, me permiten ir estableciendo una continuidad a lo largo del tiempo. Si esos números que yo considero adecuados se mantienen estables, el esquema sigue siendo bueno. Si esos números se desestabilizan, en general cuando algo se desestabiliza no es para mejor, sino es para peor. ¿Sí? Si yo veo que tengo una estabilidad en 5, por ejemplo, y de pronto el tiempo de respuesta pasa a ser 4 o 3, o sea que tardo menos, y el sistema se mejoró solo.
Listo, bárbaro. Pero en general eso no ocurre. Si yo tengo estabilizado el 5, voy a pasar a 5,5, 6, 6,5, 7, voy a empezar a tardar más, con lo cual está marcando que como estaba el esquema servía, pero las realidades fueron mutando y por lo tanto sería un momento en el cual debo cambiar el sistema. Esto es el diseño de la base distribuida. ¿Sí? Respecto de contestar algunas preguntas sin poder responder aplicando una regla, o sea, esto como les dije al principio, prueba y error. ¿Cómo hacer la asignación? ¿Cuál es el objetivo? La localidad de referencia debe estar cerca del lugar que más lo utilice. O sea, una copia, un fragmento que yo tengo de la base de datos, tiene que estar cerca del que los utilice. El cerca está puesto entre comillas, que era lo que hablábamos la semana pasada. Si tengo un servidor físicamente en Brasil, otro servidor físicamente en Francia y otro servidor físicamente en Corea del Norte, si tengo un servidor en Corea del Norte estoy loco, pero bueno, supongamos que está en Corea del Norte, el más cercano a mí es el de Brasil, pero yo no puedo mirar cerca como relación, como posición relativa geográfica. El cerca es el que sea más fácil y rápido de acceder. El que me dé la respuesta lo más rápido posible. El que se caiga menos. ¿Sí? El que esté menos sobrecargado. Ahora, cada una de las preguntas que yo dije, el que me responda, el que acceda más rápido. Bien, accedo más rápido al de Corea del Norte, listo. Pero el que más rápido me responde es el de Brasil. Tardo más en acceder, pero me responde más rápido. APA. Pero el que está menos sobrecargado es el de Francia. Y entonces, bueno, ahí es donde tenemos que responder correctamente que es cerca. Tengo 3 servidores, mido 3 parámetros diferentes y el que gana es un servidor distinto en cada parámetro. Y entonces, y bueno, tendré que sacar una media, tendré que hacer un análisis, tendré que decidir por uno basándome en la respuesta que consiga y tendré que probarlo un mes, 15 días. Y después que digo, bueno, bárbaro, vamos a probarlo ahora en este otro. Y veo los números de otros 15 días. Fueron mejores, los dejo, fueron iguales, hago lo que sea, fueron peores, vuelvo al anterior o pruebo el tercero. Y esa es la idea, repito siempre lo mismo. Mayor fiabilidad y disponibilidad. Este aspecto de disponibilidad y fiabilidad es un aspecto bastante difícil de medir. ¿Sí? Yo no voy a tener servidores que tengan fiabilidad del 10% y servidores que tengan fiabilidad del 90%. Si yo tuviera ese nivel de fiabilidad, el problema está resuelto. Si tengo un servidor de 10% de fiabilidad o tengo un servidor de 90% de fiabilidad, elijo el de 90%. No hay vuelta. ¿Pero por qué digo esto? Porque per se, un servidor debería tener como mínimo 98% de fiabilidad. Y me quedo corto. La fiabilidad es muy alta o altísima. Entonces yo tengo que decidir entre un servidor que tiene 99.99 de fiabilidad y un servidor que tiene 99.97% de fiabilidad. Obviamente voy a elegir el de 99.99. Pero, ¿cómo puedo saber que la fiabilidad es del 99.99 en uno y del 99.97 en el otro? Y porque a lo largo de 10 años de vida, el de 9.97 se cayó 3 veces y el de 9.99 se cayó una vez. Ajá. A lo largo de 10 años de vida. Los servidores se están usando hace un mes y medio. Los dos tienen 100% de fiabilidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con lo cual, la fiabilidad y la disponibilidad está genial, como concepto está bárbaro. Si yo tengo los servidores funcionando de hace 50 años y caigo ahora para poder usar esos servidores como dentro de mi esquema de base distribuida, es una cosa. Ahora, si yo defino los servidores a partir de ahora, no tengo historia. Con lo cual, este concepto está genial, pero cuando tenga historia van a ser efectivos. Ahora no. ¿Me siguen? Esta clase es la peor para dar de todo, porque hablo hasta por los codos y no sé si me siguen o si los duermo.
¿Más o menos me siguen? Sí, esto sí, se entendió. Lamentablemente es un cuentito aburridísimo esto. Y no tiene respuesta, tiene preguntas. Pero bueno, hablarle de las preguntas es para que tengan en cuenta si algún día tienen que hacer esto, a dónde tienen que mirar. ¿Y qué tienen que mirar? Bueno, ¿a dónde tienen que mirar? A todos lados. ¿Qué tienen que mirar? Todo. ¿Y qué hacen con lo que miran? Bueno, recen. Les diría que recen. Rendimiento aceptable, a fin de no presentar cuello de botella. Bueno, es más o menos lo mismo de lo anterior. ¿Cuál es el tiempo de acceso promedio o cuál es el tiempo, no tiempo de acceso, no, el tiempo de respuesta promedio de cada servidor? Bien, si el esquema es nuevo, el tiempo de respuesta de cada servidor lo vamos a tener después que lo usemos. Entonces, podemos hacer estimaciones, podemos hacer suposiciones, podemos hacer la mar en coche de cosas, vamos a encontrar un esquema, seguramente no va a ser una porquería el esquema porque lo vamos a estudiar un poquitito, pero por ahí está muy lejos del óptimo y lo iremos mejorando a lo largo del tiempo, sí. ¿Por qué? Porque nuevamente este factor de rendimiento aceptable lo vamos a poder medir con el uso. Equilibrio entre la capacidad de almacenamiento, ahí sobre la I, entre la capacidad de almacenamiento y costo. Hoy en día les diría que este factor es poco importante. La capacidad de almacenamiento y el costo que tiene el byte en disco es prácticamente irrisorio hoy en día. ¿Sí? Obviamente, si el servidor A tuviera un disco de 10 GB y el servidor B tuviera un disco de 1 tera, es medio como que obviamente la capacidad del de 1 tera va a ser más grande y voy a tener menos despelote. Pero hoy en día pensar así es pensar en chiquito. A ver, yo puedo tener todos los servidores con un storage lo suficientemente grande como para que ese no sea problema. Si yo tengo una organización que necesita tener 4 o 5 servidores y yo no estoy capacitado para gastar entre 5 y 10 mil dólares para comprar cada servidor, ¿sí? Para resolver el problema, o sea, si la empresa no puede invertir 50 mil dólares en servidores, no sería una empresa que necesite una base de datos distribuida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estamos hablando de un banco que maneja millones de clientes y cientos de miles de millones de dólares. Ah, pero 50 mil dólares en servidores no puede gastar. Déjate de joder. ¿Sí? Con lo cual, este punto no es tan importante si el problema es grosso. Si la empresa te va a decir, che, loco, tratemos de gastar en el servidor no más de 2.000, 2.500 dólares porque me haces un agujero, esa empresa no necesita una base de datos distribuida. Esa empresa no necesita ni siquiera Oracle. Ese problema lo resolvés con mucho menos. ¿Sí? Y el último punto que está puesto ahí, minimizar el costo de comunicación. La mayoría de ustedes nació este siglo. ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Sí o no? Sí. Todos tuvieron celulares desde chiquito, ¿verdad? Sí. En algún momento les dijeron, cuiden las llamadas porque las llamadas son caras, hablen poco porque las llamadas son caras, o nunca se lo dijeron eso. Sí. Pero ¿cuándo te dijeron eso? ¿En el 2004, 2003, 2005? Claro, cuando recién salían los primeros celulares así, con tapitas, en modelo. Hoy por hoy las llamadas son ilimitadas, los mensajes son ilimitados. Es más, si usás WhatsApp, los datos también son ilimitados. ¿Qué quiero decir? Los costos de comunicación mínimos. Los costos de comunicación sufrieron grandes cambios. Sí, está bien, bárbaro, minimizalos. Pero hoy en día vos te pones una línea dedicada, una fibra dedicada con, no sé, 1 gigabit, ¿sí? Como lo podemos tener en nuestra casa hoy en día. Si tenés fibra óptica en tu casa, lo podés tener. Y el costo es lo de menos y no te cobran por bit transferido. Con lo cual el costo de comunicación hoy en día no es un factor extremadamente importante en lo que es económico. Sí en el volumen de transmisión. A ver, si yo un cable
lo uso mucho y el cable de al lado lo uso poco, el cable que uso mucho está sobrecargado. Pero otra vez la misma. ¿Podemos sobrecargar una fibra? ¿Estamos en condiciones de sobrecargar una fibra? ¿Qué les parece? ¿Cuántas fibras tiene Argentina? ¿Con cuántas fibras se conecta Argentina con el mundo? ¿Saben o no? No, la verdad que no. Los ¿Cuántas cables les parece? submarinos serían. ¿Eh? ¿Sería la conexión por los cables submarinos? O sea, Argentina se conecta con el mundo Lo que por fibra sale por óptica. ¿cómo es? Por la costa. Y después Sí, tiene por una. Mar del Plata. Hay dos, una en la Patagonia y una en Buenos Aires, me No, parece. no. Uno sale por Mar de Tuyú y el otro sale por Chile, pasa ahí por Junín, el cable ese. Es un cable troncal que va siguiendo la ruta 7 hasta Chile. Esos son los dos cables que tenemos de fibra para conectar a Argentina. Toda Argentina se conecta en el mundo con el mundo a partir de esos dos cables. En definitiva, yo le estoy dando la clase a ustedes y la interconectividad que tenemos con cada uno de ustedes que está en su casa es por esos dos cables. Y toda Argentina, ¿cuánta gente estará dando clase virtual en Argentina en este momento? ¿Y cuántas operaciones de Internet se estarán haciendo en este momento? Y ustedes me están escuchando en tiempo real y yo también. Con lo cual, la sobrecarga de una fibra es raro. No es un problema de ahora. Esto era un problema en la década del 90 del siglo pasado. Ahora ya no es un problema ni la plata ni la cantidad de información. También es verdad, una fibra que se usa al 10%, si la de al lado se usa al 80%, y sería bueno que las dos se usaran al 40% o al 45%. Estaría mejor balanceado. Pero lo que puede pasar es que vos sobrecargues una fibra al 20% y la de al lado esté al 7%, con lo cual la del 20% no está ni cerca de estar sobrecargada, tiene un 80% de ociosidad. ¿Qué quiero decir? Lo mejor es que si yo tengo 3 fibras, las 3 tengan la misma carga de trabajo. Ahora, si una tiene un 10% y la otra tiene un 2%, trabaja menos la de 2 porque tiene 98% ocioso. La de 10 tiene un 90% ocioso, está trabajando más, pero tiene un 90% ocioso. No estamos en el techo ni cerca. El problema era cuando uno usaba el cable al tope. Si usás el cable al tope, empezás a tener problemas de tengo que esperar para usar el cable. Que fue lo que nos pasaba en la década del 90 y la década del principio del siglo. ¿Sí? Vos tenías un mal enlace de internet, por ahí entrabas a un servidor que era rápido, pero por el cable pasaba poca información. Entonces el problema no eran los servidores, era el cable también. Hoy en día el cable parece que dejó de ser un problema. ¿Se entendió, Mazo? ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí. Bueno, Sí. este esquema de asignación puede verse de acuerdo a esta transparencia. No es muy complicado, es otra vez mucho verso. Puedo tener sin distribución centralizado, lo que vimos hasta transacciones. Puedo tener un esquema fragmentado, fragmentos disjuntos, cada uno en un nodo diferente, no hay replicación. O sea, parto el árbol en 4 pedazos y cada pedazo lo pongo en una estufa diferente. Pero son pedazos diferentes y que no se replican. ¿Sí? Puedo tener replicación completa, que es el otro extremo. ¿Qué dice la replicación completa? Yo tengo 4 servidores. En los 4 servidores pongo toda la base de datos. Entonces, no fragmento nada, sino que para aumentar la disponibilidad, toda la base de datos está en los 4 servidores que yo tengo. ¿Y tengo un esquema distribuido? Obvio que sí. ¿Y por qué? Porque quiero aumentar la disponibilidad al mango. ¿Pero tiene sentido que toda la base de datos completa esté en todos los lugares? Y con eso me aseguro que voy a tener disponibilidad. Sí, pero probablemente una base de datos que esté totalmente igual en 4 servidores termine siendo más ineficiente
que si yo pongo pedazos. La pregunta va a ser ¿por qué? Yo cambio un dato de un servidor. Como la base de datos está replicada en 3 servidores más, ese dato tengo que cambiarlo a los otros 3 lugares. Si no, la base de datos me queda inconsistente. Si yo tengo cada dato replicado en cada servidor, cada modificación tiene que replicarse en cada servidor. Por ende, la performance de la base de datos se va a caer. Está bien, pero si se cae un servidor, seguís usando, sí. Si se caen 2 servidores, seguís usando, sí. Si se caen 3, seguís usando, sí. ¿Cuál es la probabilidad de que se caigan los 4? Casi nula, listo. Entonces es el mejor esquema, el esquema más seguro. Sí, es un esquema seguro, pero es un esquema lento. Es un esquema donde cada cosa que hagas hay que repetirla n veces y eso demora mucho tiempo. Eso es replicación completa. Entonces, entre no replicar nada, que es el anterior, o replicar todo, está realmente lo que nosotros tenemos que hacer, que es la replicación selectiva. ¿Y eso qué significa? Algunos datos se replican, la cantidad de réplicas que se generan es un número que tenemos que determinar y el lugar donde se asigna es otro número que tenemos que determinar. Entonces, yo tengo la tabla de clientes. ¿Cómo la fragmento? En 4. ¿Cuántas réplicas hago de cada fragmento? Del fragmento 1 hago una réplica, del fragmento 2 hago 2 réplicas, del 3 hago una réplica y del 4 hago una réplica. ¿Y por qué? Porque me parece lo más adecuado y lo asigno donde yo quiera. ¿La replicación es completa? No, la replicación es selectiva, de acuerdo a algún criterio que yo establecí. ¿Y eso con todas las tablas? No sé. Vos pensá, tengo un problema donde tengo la tabla países, provincias y localidades. Esa tabla, 3 tablas en realidad, la tabla de los países del mundo, de las provincias de los países del mundo y de las localidades de los países del mundo. Esas 3 tablas, ¿se van a fragmentar? ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido que yo fragmente la tabla países, donde de cada país tengo el nombre del país y, no sé, y la capital? ¿O el número de internacional telefónico? ¿Tiene sentido que yo lo fragmente? Y tal vez no, porque eso no mutaría. No, Sería algo exactamente. que Es chico, no cambia, ¿para qué lo voy a fragmentar? Entonces eso no se fragmenta, no todas las tablas se fragmentan. Ahora, la tabla de países, ¿la replicarían? ¿La repetirían? ¿La tendrían repetida o tendrían un solo fragmento, un solo pedazo no, en alguno de los servidores? la tendría repetida, porque sería algo que es justamente chico. ¿Y cuántas veces la repetirías? ¿Una vez, 2 veces? ¿Cuántas veces la repetirías? ¿Qué harías? Contame. Probablemente la tabla países la replicaría tantas veces como servidores haya y pondría una réplica en cada servidor. Entonces, ¿la tabla países tendría replicación completa? Sí. ¿Y por qué? Porque es una tabla que el 99.9999% de las veces se usa para consulta. Una vez cada 5 años por ahí se agrega un país. O se le cambia el nombre a un país, como ahora la India quiere cambiar el nombre. ¿Y eso qué significa? Precisamente que es una tabla totalmente estática, que se usa para consulta. Entonces, pongámoslo en cada servidor, si no va a traer problema. ¿Qué se va a hacer con esa tabla? Consultar. Bien. Y cuando se consulta, punto. No nada más que consultarla. Ajá. Entonces, si yo la consulto del servidor 1, 2, 10 o lo que fuere, es lo mismo, sí. Cuando la modifico, no, la tabla esa no se modifica. Y entonces ponerla en todos lados. Ese tipo de tabla se puede poner en todos lados. Además, la tabla de países es una tabla chica. ¿Cuánto puede pesar en megas una tabla de país? Bueno, pensemos un cachito.
¿Cuántos países hay en el mundo? Cerca de 200. Cerca de 200 para la ONU. Para la FIFA hay más de 230 más o menos. Pero bueno, ¿eso qué significa? Que hay zonas que no son países, lo que sea, pero 200, pongámosle 200. ¿Cuánto ocupa en byte la información de un país? ¿Qué conocemos de un país? ¿El nombre? ¿El código postal? No, el código postal no, el código telefónico y no sé, alguna otra boludez más. ¿A usted le parece que 100 bytes para un país alcanza? ¿Para un registro de un país alcanza? Probablemente sí. Sí. O sea que la tabla completa de países pesa 20.000 bytes. Haciendo la cuenta rápida, 20K. Ya per se, una tabla de 20K, pensar en fragmentarla no tiene sentido. Una tabla de 20K entra en un buffer. Toda la tabla entera entra en un buffer. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Sí. No cambia, es chiquita y esa va a tener replicación completa, sí. Porque no es el centro de mi problema la tabla países o la tabla provincias o la tabla ciudades. El centro de mi problema es la tabla clientes, ponele, la tabla movimientos. Eso va a depender de cada problema. Bien, siguiendo con esto. En un esquema centralizado, fragmentado, con replicación completa o replicación selectiva, se pueden analizar estos 5 factores que teníamos acá arriba. O sea, lo que estamos haciendo acá es una conjunción entre esto y esto. ¿Sí? Cómo hacer la fragmentación y dónde se asigna. Estamos cruzando en esta tabla las transparencias 23 y 24. Y entonces, ¿qué decimos? La localidad de referencia en un esquema centralizado es mínimo, está todo en un servidor, en un lugar. Fragmentada, alta, porque tenemos varios lugares. Replicación selectiva, alta. El mismo nivel de alto no lo sé, no lo puedo responder. En replicación completa es alto, pero es lo más grande posible, porque está todo en todo. En la peor situación posible, la situación más extrema en localidad de referencia. Fiabilidad y disponibilidad mínima. Se me cayó el servidor central, no usamos nada. Por otro lado, la máxima es con replicación completa. Baja para elementos, alta para el sistema, es esto 2. ¿Por qué? Si se me cae el servidor que tiene el dato, soné. No puedo acceder. Baja para elemento. Pero el sistema puede seguir funcionando. Sí, alta para el sistema. ¿Se entiende? Prestaciones insatisfactorias. A ver. Estoy diciendo que un esquema centralizado tiene prestaciones insatisfactorias. ¿Respecto de qué? Respecto de cualquiera de los distribuidos, sí. Ahora, hay problemas donde... Hay problemas. Hay gran cantidad de problemas donde las prestaciones del esquema centralizado es por demás satisfactorio. Lo que yo digo es, ante un esquema distribuido o un esquema centralizado, si tiene sentido el distribuido, va a ser mejor que el centralizado. Ahora, ante un problema, la mayoría de las veces el esquema distribuido no tiene sentido, con lo cual el centralizado es lo que se usa y está bien. ¿Se entiende esto, no? Porque si no, esta palabra suelta se interpreta mal. Bien, fíjense lo que dice del esquema de prestaciones para replicación completa. Es lo mejor que puedo tener para lecturas. Para escritura, hacemos agua. Costo de almacenamiento, mínimo para el centralizado, mínimo para el fragmentado, ¿sí? O sea, el fragmentado que no tiene replicación es la suma de los fragmentos da el centralizado, así que está bien que sea mínimo. El costo de replicación completa es el máximo posible por lejos. Y el de replicación selectiva no es el máximo, no es el mínimo, por eso dice que está en el medio. Igualmente, son todos conceptos relativos, esto dependiendo del esquema. Las comunicaciones. Máxima en el centralizado. Tenemos que poner una fibra al servidor central porque vamos a cagar a palo a ese continuamente. En el fragmentado y en la replicación selectiva es más bajo porque se reparte la carga. ¿Sí? En la replicación completa también es bajo para lectura, pero es muy alto para actualización.
¿Por qué? Porque cuando se actualiza, hay que actualizar en todos lados. ¿Se entendió más o menos este dibujo? Sí, sí. Sí, sí. Bien. 2 o 3 cosas de fragmentación. Razones por la cual razones que hacen a la fragmentación. ¿Cómo se va a utilizar? ¿Cuál va a ser la eficiencia? ¿Qué paralelismo quiere darse a las operaciones? ¿Y qué seguridad se pretende tener? ¿Qué significa esto? Utilización. Se opera sobre vista más que sobre relaciones completas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo accedo a la base de datos, yo no accedo a la base de datos, yo accedo a la porción de datos que puedo ver de la base de datos. Cuando el decano de la escuela de tecnología accede a ver información de los alumnos, no ve la base de datos completa de alumnos, ve los alumnos de la escuela de tecnología o los alumnos de licenciatura en sistema de la escuela de tecnología. Entonces ve vistas y no completo. Por lo tanto, la forma de fragmentar tendría que adecuarse a las vistas que más se utilizan. ¿Sí? O ver, respetar esa forma. ¿Por qué? Porque si yo respeto esa forma de vistas y yo fragmento de acuerdo a esa forma de vistas y esos fragmentos los ubico en un servidor, yo voy a acceder a ese servidor y otra persona que utiliza otra vista con otros fragmentos accederá a otro servidor. Con lo cual la carga de laburo se reparte más o menos ordenadas solamente en función de las vistas. Esto es una situación linda, ideal. ¿Por qué? Porque lo que debería pasar es que todos los individuos que interactúan con el sistema manejen vistas similares. Ahora, si yo soy un tipo que genera una vista que involucra las tablas A, B y C de una forma, y el de al lado mío, que trabaja en otro departamento, involucra las tablas C, D y F de otra forma, él usa las vistas de una manera, yo de otra, ya ver el esquema de fragmentación de la tabla C tiene su conflicto. ¿Por qué? Porque para mí el fragmento de la tabla C debería ser en C1, C2, C3. No importa cuál es. Pero para el otro departamento, la tabla C, se debería dividir en CA, CB y CC. Que no es el mismo esquema que el mío. ¿Por qué? Por el uso que le damos. Entonces, el uso me define un camino, pero no define el camino, define un camino. Y esos caminos a veces se cruzan entre distintos actores. ¿Y cómo se resuelve eso? Y bueno, ahí está el quilombo. ¿Cuál es el camino que más se usa? ¿El mío o el del otro actor que estaba en otro departamento? Y no, el que más se usa es el tuyo. Bueno, entonces dame más bola a mí. Claro, pero el otro departamento toma decisiones que involucran muchas más ganancias de la que vos generás. Entonces yo lo uso mucho más y genero $1 millón por año. El otro lo usa muchísimo menos, pero genera $10 millones por año. Entonces no es solamente el uso, es los beneficios de ese uso. Claro. La utilización es un concepto muy amplio. ¿Se entiende lo que quiero dar? No es solamente el uso lineal, sino el uso y en función de N.000 factores más. Por eso, vuelvo a lo que ya dije 80 veces, que los esquemas no van a ser estáticos, no van a ser, estáticos, sino que van a ser volátiles, ¿sí? Que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Eficiencia. Datos cercanos a donde son más utilizados. Cercanos no en términos de tiempo, sino disponibilidad, accesibilidad, tiempo de respuesta, todo lo que venimos diciendo. Paralelismo. Tratar que todas mis transacciones se puedan ejecutar lo más concurrentemente posibles y que no incidan unas con otras. O sea, tratar de maximizar la idea de aislamiento. Cuanto más aisladas sean mis transacciones per se y no por los protocolos que ya vimos, o sea, cuanto más se pueda ejecutar concurrente sin entrar en conflictos, mejor es. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un conflicto con concurrencia se logra
resolver con hora de entrada o exclusión mutua. Uno u otro caso lo que genera son situaciones donde las transacciones pueden abortar y tienen que volver a empezar. Eso sobrecarga el sistema. Entonces, si yo logro tener un esquema de distribución que minimice la sobrecarga del sistema por abortos de transacciones por hora de entrada o por protocolo de concurrencia, el sistema va a funcionar mejor. También va a funcionar mejor y voy a tener mejor tiempo de respuesta. Bueno, ¿y cómo sé eso? ¿Cómo puedo tener en cuenta cómo dividir las subtransacciones? ¿Cómo afecta el esquema de fragmentación? Bueno, en parte lo puedo conseguir analizando el problema, analizando las transacciones, aplicando sentido común, y en parte por probarlo en el uso, sacar estadísticas, mirar cómo se usó, no cómo yo supuse que se iba a usar, y tratar de mejorar ese esquema. Seguridad. Los datos no requeridos por las aplicaciones no se almacenan en ese nodo y entonces no están para los usuarios, no están disponibles para usuarios no autorizados. Esta es una porción diferente de la torta que estamos analizando acá. Yo tengo un fragmento que es un fragmento de datos seguro, que es un fragmento de datos vital. Tengo la tabla de clientes, pero hay un conjunto de clientes que son los más importantes, los que más guita manejan, por ejemplo, que yo necesito tener un alto nivel de seguridad con esos clientes, que necesito tener 50.000 consideraciones especiales, que no todo el mundo puede meterse con esos clientes porque puede llegar a ser despelote. Entonces, yo genero un fragmento con esos clientes, lo pongo en un servidor y a ese servidor le puedo limitar el acceso. Bueno, una persona que no tiene acceso ahí, un usuario que no tiene acceso ahí, no va a poderse mandar una cagada con ese tipo de clientes. Ah, bueno, pero lo que está diciendo es una visión nuevamente diferente. Le agregás una nueva dimensionalidad al problema de la fragmentación. Sí, continuamente. Eso es descubrir un buen esquema de fragmentación, tener en cuenta montones de factores. Algunos están comentados en las transparencias, otros los he ido diciendo y no estaban escritos, y otros ni siquiera me lo acuerdo. Cuando yo estudié este tema, había un montón de factores también que se podían considerar. No lo voy a enloquecer porque no es una materia que sea va a ser distribuida. Hablamos la semana pasada, hablamos hoy, hablamos la que viene y cambiamos de tema. Bueno, la desventaja de la fragmentación, el rendimiento de las aplicaciones globales. Vos generás una transacción. Tu transacción necesita involucrar X datos. Por el esquema de fragmentación, esos datos están en 3 fragmentos diferentes. ¿Tu consulta SQL cambia? No. El DBMS, ¿qué hace? Se da cuenta que tus datos están en 3 fragmentos diferentes, separa la consulta, la manda, recibe la respuesta y te la da a vos. Ahora, si el DBMS hubiera tenido toda la información que vos necesitas en un solo fragmento, ¿hubiera tardado menos? Probablemente sí. ¿Tarda más porque tuvo que dividir la consulta, mandarla, esperar la respuesta? Probablemente sí. Entonces, el rendimiento de las aplicaciones globales puede decaer. También puede ocurrir al revés, que como dividió la consulta en 3 y en vez de ejecutarse en un solo servidor, se ejecutó en 3, si bien tuvo que transmitirla, esperar la respuesta, bla, 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 el hecho de usar 3 servidores diferentes motivó que se tardara menos. En realidad, es una desventaja, sí, por lo que dije primero, también puede ser una ventaja, ¿sí? En este caso lo vemos como desventaja porque vemos la copa medio vacía. Si viéramos la copa medio llena, no sería tal. Y la integridad. Bien, yo tengo mi base de datos fragmentada y replicada. Integridad de los datos. Hay una transacción que hace un update y que modifica datos que están en 3 servidores diferentes. La integridad, ¿qué dice? Que yo debo actualizar en los 3 o no actualizar en ninguno. Pero a su vez tengo que tener problemas de aislamiento, sí, y atomicidad, obvio. Entonces, no solo tenemos atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad,
sino que lo tengo en 3 servidores que trabajan junto a la vez. Los 3 servidores me dan atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, o ninguno me lo da. Con lo cual, el problema de la transacción dividido en 4 propiedades ACID, ahora es 4 propiedades ACID en 3 servidores, 12 quilombos. Y si hubieran sido 10 servidores, 40 quilombos. Bueno, la integridad es más difícil de mantener. Y si encima el dato, además de estar fragmentado, está replicado, o sea, repetido, no solamente hay que actualizarlo en la copia esta, sino que hay que actualizarlo en todas las copias. Con lo cual eso puede ser más difícil todavía. Con lo que vimos hasta ahora de transacciones no se puede resolver. Lo que vimos hasta ahora de transacciones funciona para centralizados, funciona para un solo servidor. Eso que vimos está funcionando en cada uno de los servidores de la red. Si para mi transacción se involucran 5 servidores, el protocolo que vimos, o los protocolos que vimos hasta ahora se ejecutan en los 5 servidores, pero a su vez se ejecutan en conjunto. Esa es la parte que nos queda para la semana que viene. Reglas a seguir cuando uno fragmenta. Completitud. Si la relación R, si la tabla R se divide en R1, Rn, cada elemento de R debe estar en algún RI. ¿Qué quiero decir? Yo divido la tabla clientes en 3. Bueno, cada uno de mis clientes tiene que estar en uno de esos 3. ¿Se entiende? O sea, no puedo partir la tabla de clientes y que haya 10 o 12 clientes que no caben en ninguna parte. Eso no puede ocurrir. Reconstrucción. Mediante alguna operación del álgebra se debe poder generar R a partir de los RI. Bien, ahora vamos a ver eso. Disyunción. Si un elemento de datos de I aparece en RI, no debe aparecer en RJ, salvo para partición vertical. ¿Qué quiere decir? Si yo decido partir los clientes en los clientes de Argentina, Uruguay y Chile, un cliente de Argentina está en Argentina y no está en Uruguay. Un cliente de Chile está en Chile y no está en Argentina y así siguiendo. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener una copia de los clientes de Argentina en el servidor de Chile, eso sí, pero tengo todo el fragmento completo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, creo que sí. Sí, bueno, ahí dice, en la definición de acá, dice salvo para partición vertical. Vamos a ver eso y ya prometo que no los torturo más. A ver, cuando uno fragmenta una tabla, puede hacer una fragmentación horizontal, que es lo más común, o vertical. A ver, y vuelvo al esquema de tengo un tronco y lo voy a echar. Yo a vos te digo, bárbaro, te doy un tronco de 5 metros y te digo, partímelo en 5 pedazos. ¿Cómo partirías ese tronco vos? ¿Harías 5 pedazos de 1 metro? A ver, tengo un tronco de 5 metros. Te digo, partirlo en 5 pedazos. ¿5 pedazos de 1 metro o 5 tablas de 5 metros? ¿Cómo lo partirían? ¿Alguna vez agarraron un hacha? No, pero por Pero lógica. saben lo que es, al menos. Sí. Lo de las 5 tablas digamos así, de manera longitudinal del tronco, o sea, Sí. transversal. Depende del uso. ¿Cómo cortarías el tronco? ¿Transversal o longitudinal? Depende, si lo tengo que meter para una estufa, si lo tiene que ser chiquito. Ahora, si vos lo voy a usar para hacer madera, para planchas de madera, creo que conviene longitudinalmente. Si yo te doy un hacha a vos y un tronco de 5 metros y te pido cortes longitudinales, me mirás y me partís el hacha en la cabeza. Difícil para hacerlo de bien. No, con un hacha es imposible, eso se hace con una sierra. Pero no importa. ¿A dónde quiero ir? En general, cuando uno parte el tronco, hace cortes transversales. O sea,
un tronco de 5 metros lo parte en 5 troncos de 1 metro. En general es eso, la partición es horizontal. En general, la partición que más se hace es horizontal y no vertical. Si yo tengo la tabla de clientes y separo a los clientes de Argentina, de Uruguay y de Chile, lo que estoy haciendo es un corte horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de la unión de los pedazos, yo obtengo el todo. Fíjense que acá, como álgebra racional, está puesta que la unión de los pedazos me da el todo. Un corte vertical sería decir, mirá, yo tengo una tabla de clientes. En la tabla de clientes tengo los datos personales, los datos profesionales, los datos laborales y los datos sociales del cliente. Para los personales tengo 10 atributos, para los sociales tengo 20. En definitiva, tengo una tabla de 300 atributos porque en la misma tabla mezclé personal, laboral, profesional, mezclé un montón de cosas. Y la verdad que eso está muy bueno para el esquema conceptual, para el log, pero cuando yo voy a los bifes, yo quiero tener los datos fragmentados. Por un lado, los datos profesionales, por otro lado, los datos laborales. Entonces, yo estoy agarrando el tronco y en vez de hacer troncos más chiquitos, lo que yo hago son listones. Y lo que hago es una fragmentación vertical. Entonces digo, los atributos del 1 al 10 van a una tabla, los atributos a un fragmento, los atributos del 11 al 20 al otro y así siguiendo. Y hago cortes longitudinales o verticales. Esa es otra opción. Es lo más raro, no es lo más común. Cuando yo hago cortes longitudinales, pensando en una base de datos, si yo acá digo, pongo los datos personales y acá digo, pongo los datos profesionales en 2 fragmentos diferentes, yo después tengo que poder juntar los datos profesionales con los personales. Para poder juntarlos tiene que haber un atributo común entre cada fragmento y ese atributo común va a ser la clave primaria. Si yo tengo en cada fragmento la clave primaria, lo que puedo hacer es con un producto natural armar el todo a partir de unión o inner join de esos elementos. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. Bien. Entonces, acá decía, si un elemento de datos de I aparece en RI, no debe aparecer en RJ, eso está bien, salvo para la partición vertical. ¿Por qué? Porque el elemento en una partición vertical que se va a repetir en todos los fragmentos va a ser la clave primaria. Si no, no se pueden armar los fragmentos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, terminamos este versito. Ya con esto no vamos a versear más. Lo que sigue ya no es tanto verso, es bastante más complicado, hay que tomarlo con mucha calma. Yo no se lo voy a explicar en detalle, porque no los quiero enloquecer, ¿sí? Porque tampoco es el objetivo de la materia enloquecerlos con eso. Pero lo que vamos a hacer la semana que viene es mantener la integridad de los datos en base a datos distribuidas y ver todo ese mecanismo para mantener la integridad. En la práctica, todo esto que estuvimos verseando acá, todo lo que estuvimos hablando acá, se va a transformar en un par de ejercicios donde hay una definición donde ustedes van a jugar con cómo sería su esquema de fragmentación y replicación y cómo defenderían esa idea. ¿Por qué cómo la defenderían? Porque si ustedes plantean un esquema de fragmentación y replicación, salvo que planteen una locura, es muy difícil decirle que lo que ustedes están planteando está mal. Porque la única forma de decirle que lo que están planteando está mal es meterlos en la resolución del problema concreto, probarlo en la realidad y ver si sirve o no sirve. Entonces, lo que se plantea en una práctica de base de datos distribuida es, bueno, bárbaro, ¿qué solución le das y cómo la defendes? Y en todo caso se puede debatir en grupo si lo que se plantea está bueno o no está bueno y por qué no está bueno. Pero no se puede decir que está mal. Se puede decir que está bueno o que no está bueno, no que está mal. ¿Se entiende? Bien. Sí. La semana que viene, sí, no importa, la clase va a ser híbrida igual. No voy a viajar.
Hasta que no aumente los viáticos, ya les dije que no viajo más. Así que la clase sigue siendo híbrida. Si van a rendir final de las materias anteriores, lo va a tomar Ana. Así que no se hagan problema. Ana o Germán, obviamente, en Pergamino. ¿Sí? Bueno, la semana que viene terminamos con base distribuida y voy a tratar de recordar. No, el pasaje me lo pagan, Augusto. Lo que está caro es el combustible, que no me lo pagan. Y la verdad que no tengo más ganas de viajar en micro. A ver, los micros que van de La Plata a Junín siguen siendo los mismos desde hace 30 años. O sea, es un micro que tarda 6 horas porque es un lechero. Y en general los micros no son gran cosa. Y la verdad es que es una pérdida de tiempo ir en micro. Y como en realidad aporta poco, porque la mitad de ustedes están en Pergamino, prefiero quedarme en mi casa. La verdad que prefiero quedarme en mi casa. Bueno, les decía, voy a ver si para la semana que viene armo la lista de temas. Estoy viendo que hay, en total hoy somos como 15 o 10, no, somos 13. Así que voy a sacar la cuenta de cuántos temas hay. Yo calculaba 15, así que se los voy a poner disponibles para que ya vayan eligiendo. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Listo, profe. Nos vemos. Nos vemos. Listo, Nos vemos. Buena semana. Gracias. Hasta luego.